Presentación, por favor. Sí, está muy bien, se ve. Listo, gracias, doctora. Bueno, entonces nuevamente buenas noches a todos. El día de hoy vamos a revisar depósitos corneales. Entonces, para iniciar a revisar este tema, veamos que debemos hacer como una división de la córnea, como en tres grandes grupos, que así está dividida, digamos, como la charla, que es la córnea superficial, estromal y estromal profunda. La córnea o la capa superficial corresponde histológicamente al epitelio, la membrana de Bowman y el estroma como muy anterior. La porción estromal pues representa la mayor parte del estroma como anatómico e histológico y la capa estromal profunda pues hace referencia, como su nombre lo indica, al estroma posterior profundo, a la membrana de Descemet y al endotelio. Por otro lado, también podemos como clasificar estos depósitos corneales en tres grandes grupos, como los depósitos pigmentados, los no pigmentados y los refringentes o cristalinos. Los depósitos pigmentados pueden ser de cualquier color, pero normalmente son amarillos o cafés. Los depósitos no pigmentados son blancos o grises y los depósitos refringentes o cristalinos, como su nombre lo indica, son transparentes, sobre todo si los observamos con iluminación indirecta, pero pueden llegar también a ser blancos o grises si los observamos con una iluminación directa. Esta es como les mencionaba, como la manera en la que vamos a dividir la charla. Si vemos, era lo que mencionábamos como en esta como división de los colores de los depósitos y como de la localización de estos depósitos en cuanto a la profundidad de la córnea. La idea en esta charla es como mencionar algunas de todas estas causas de depósitos corneales que vemos en esta tabla. Vamos a ver que son muchas, no vamos a mencionar como de todas las que están en esta tabla, pero pues sí su gran mayoría. Es importante esta charla porque pues lo que uno no sabe que existe pues no lo va a diagnosticar. Entonces por esto vamos a ver algunas patologías que de pronto no son tan frecuentes, pero hay otras que sí vamos a ver con mucha más frecuencia en la consulta y pues es importante saber que existen, como les mencionaba, pues para así poder diagnosticarlas. Iniciamos entonces como con este primer gran grupo de acuerdo a la localización, que son los depósitos superficiales. Iniciamos con los depósitos pigmentados. Iniciamos entonces con la córnea verticillata, que puede ser una de las que vamos a encontrar un poco con mayor frecuencia si lo comparamos con algunas de las otras patologías que ya vamos a ver. Esta córnea verticillata se refiere como opacidades lineales que están ubicadas dentro del epitelio corneal y que adoptan un patrón como característico en forma de verticilo. ¿Qué es un verticilo? Como vemos en la imagen, se hace referencia como a que son tres o más órganos, es como lo refieren de una planta, es decir, que pueden ser hojas, flores, y que van a brotar de un mismo tallo, como lo observamos en la imagen, digamos que está el único tallo y empiezan a brotar como las diferentes hojas o las diferentes como flores o frutos, dependiendo pues de la planta que estemos hablando, pero pues más o menos hace referencia a eso para que entendamos un poco el término. Si vemos, entonces lo dividen así como primer verticilo, segundo verticilo, más o menos como este patrón como ramificado, que por eso es que la córnea pues verticillata recibe como este nombre. Estas opacidades se localizan principalmente en la córnea paracentral inferior y no son elevadas. Su color puede variar de blanco a marrón, blanco como lo observamos en esta imagen, y marrón como ya podemos observar en esta otra, que empieza a tomar como una tonalidad un poco más oscura. La córnea verticillata se observa principalmente en la enfermedad de Fabry, que recordemos que esto es un trastorno hereditario del catabolismo de los glicoesfingolípidos, pero también puede aparecer como efecto secundario de algunos medicamentos sistémicos, dentro de los que más frecuentemente se encuentra asociado es la amiodarona, pero también puede aparecer secundaria a cloroquina, clorpromacina, indometacina, inclusive se han reportado algunos casos como efecto secundario del naproxeno. Recordemos que como
digamos que una de las principales causas de la córnea verticillata es la enfermedad de Fabry. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad está ligada al cromosoma X, es decir, que lo vamos a, pues a encontrar en hombres. La siguiente patología es la melanoqueratosis estriada. Esta se refiere a líneas pigmentadas que están ubicadas en el epitelio y que, como vemos en la imagen, se extienden desde el limbo hacia la córnea central. Estas líneas normalmente ocurren en personas como con pigmentación oscura, pero también pueden ocurrir en personas con pigmentación más clara, asociado o después a algún tipo de lesión o inflamación. Estos depósitos son probablemente como el resultado de la migración de células madre pigmentadas del limbo hacia la córnea, y pues por eso digamos que como que esta localización característica como vemos en la imagen, que es de limbo a córnea central. Las líneas de hierro epiteliales, entonces los depósitos de hierro en el epitelio, tienen una coloración como café o amarillenta. La acumulación de lágrimas en esta, como en algunas regiones que pueden tener irregularidades como topográficas en la córnea, permite que el hierro que está ubicado en la película lagrimal se deposite dentro del epitelio. Vamos a ver que hay como múltiples maneras de observar como estas líneas de hierro, como podemos observar acá. Entonces, cuando encontramos este hierro en la hendidura palpebral, es lo que llamamos como la línea de Hudson-Stahli, o cuando esta línea de hierro está en la cabeza de un pterígeo, es la línea de Stoker, rodeando el cono en un queratocono, es el anillo de Fleischer, en la cabeza de una ampolla filtrante es la línea de Ferdi. O sea, vamos a ver que hay múltiples maneras de como que encontrar estos depósitos de hierro epiteliales. A veces pueden estar asociadas o adyacentes a áreas de elevación corneal, como en la degeneración nodular de Salzmann. Pueden también estar ubicadas anterior a las suturas de queratoplastia, y pueden aparecer estos depósitos epiteliales de hierro posterior a una cirugía queratorrefractiva. Continuamos con la degeneración esferoidal. Esta degeneración lo que ocurre es que produce depósitos globulares, así es como se describen, digamos como por su forma, como lo vemos en la imagen. Adquieren como un color amarillo dorado, y estas generalmente aparecen en la región interpalpebral, y estos depósitos se encuentran dentro de la membrana de Bowman y el estroma muy anterior. Esta degeneración esferoidal puede presentarse de dos maneras, como una forma primaria y una forma secundaria. En la degeneración esferoidal primaria, los depósitos son bilaterales y se localizan inicialmente hacia la córnea nasal y temporal. Posteriormente pueden llegar a extenderse hacia la conjuntiva. Por otro lado, la degeneración esferoidal secundaria se asocia con algún tipo de lesión o inflamación, y estos depósitos se van como a empezar a agregar cerca del área de cicatrización o que presentó algún tipo de lesión, áreas donde hay vascularización corneal. Allí es donde se va a empezar a generar estos depósitos en la degeneración esferoidal secundaria. Otra patología o otro tipo de depósitos son los depósitos de adenocromo. Esta obviamente no es una patología tan frecuente. Este tipo de depósitos, además de encontrarse en la córnea, también pueden encontrarse dentro de la conjuntiva. Estos rara vez aparecen en la superficie corneal, pero pues es importante pues saber qué puede pasar y que existe este tipo de depósito. Estos depósitos, como observamos en la imagen, son de color mucho más oscuro, como hemos visto en otras patologías, son como un color café o marrón un poco más claro. Estos son más oscuros y se producen en pacientes que han sido tratados con gotas oftálmicas de epinefrina. Como mencionábamos, no es una patología como tan frecuente o algún tipo de depósito frecuente, pero puede aparecer en la córnea. Continuamos con los depósitos no pigmentados. Aquí aparece la distrofia corneal mucinosa subepitelial. En esta distrofia lo que ocurre es que hay un depósito de glucosaminoglicanos en el estroma subepitelial. Clínicamente lo que vamos a observar
Es un haze, como observamos en la imagen, que es subepitelial, que puede ser homogéneo y que es difuso. Estos pacientes, pues al ser una distrofia, se encuentran como estos hallazgos de manera bilateral. El haze, si observamos, es un poco más denso como hacia el centro y se empieza como a desaparecer o a desvanecer un poco hacia la periferia, y se pueden observar también algunas opacidades como irregulares de color como blanco grisáceo hacia el centro. O sea, en todo el haze vamos a encontrar como estas opacidades como un poco más densas hacia la córnea central. El anillo blanco de Coat es una de las que de pronto podemos ver con mucha más frecuencia en comparación con otras, que es un anillo superficial de depósito de hierro que va a permanecer después de retirar un cuerpo extraño metálico. Acá lo que se describe es que se pueden ver como pequeñas opacidades blancas como dentro del anillo, y pues este tipo de depósitos, este tipo de anillo se desarrolla cuando un anillo de óxido de un cuerpo extraño de hierro pues no se elimina por completo y queda este tipo de depósito. Otra de las patologías que pues podemos encontrar con mayor frecuencia es la queratopatía en banda. La hipercalcemia y la inflamación ocular crónica son como las patologías que más comúnmente se asocian a esta queratopatía en banda calcificada. El calcio se deposita dentro de la membrana basal epitelial, dentro de la membrana de Bowman y el estroma muy anterior. Clínicamente vamos a ver que se encuentran estos depósitos subepiteliales de color como blanco calcáreo, lo describen como blanco leche, en la zona interpalpebral. El depósito comienza inicialmente en la córnea periférica. En este tipo de patologías se observa que hay como un espacio, un margen claro que separa como el depósito del limbo. Bueno, quizá en la imagen pues no se observa también, pero creo que ahí se alcanza a ver algo como de este intervalo de lucidez entre el depósito y el limbo. Y se cree que este intervalo como claro o de lucidez va a representar como el límite anatómico de la membrana de Bowman. A lo largo de toda esta banda hay pequeños agujeros transparentes y se cree que estos agujeros se producen, que si vemos acá en la imagen son como estos agujeritos o estas zonas como más transparentes. Se cree que estos agujeros se producen en sitios donde los nervios corneales penetran la capa de Bowman, y esto lo describen como que da una apariencia de queso suizo. Otros depósitos son los depósitos de fluoroquinolonas. Entonces se cree que el tratamiento tópico con ciprofloxacina, norfloxacina, gatifloxacina puede provocar el depósito de este precipitado como blanco que observamos en la imagen, que esto también lo escriben como un blanco calcáreo o un blanco como leche, que pueden depositarse sobre un defecto epitelial. También pueden aparecer como en una forma más cristalina, como de pronto lo vemos en algunas zonas de los depósitos, y no siempre como con este patrón como blanco calcáreo, pero ocurren principalmente sobre los defectos epiteliales. Las bolas de mucina son depósitos blancos y redondos que son pues mucho más pequeños, como observamos en la imagen, que están ubicados entre la superficie posterior de un lente de contacto y el epitelio. Cuando se retira el lente de contacto, estas bolas de mucina como que pueden desaparecer simplemente pues con el parpadeo, pero en algunos casos pueden permanecer estas bolas de mucina adheridas al epitelio corneal durante varias horas. Entonces, esto lo podemos observar más que todo en pacientes que llegan a consulta con lentes de contacto, solicitamos que se los retiren, y como es un examen, digamos, como un poco más inmediato, podemos observar este tipo de depósitos antes de que el parpadeo los retire. Cuando se eliminan, estas bolas de mucina dejan como una depresión en el epitelio, y es más común que aparezcan estos depósitos en usuarios de lentes de contacto rígidos. Los depósitos refringentes o cristalinos, aquí tenemos la distrofia de Meesmann. Esta distrofia es un trastorno autosómico dominante que provoca la acumulación de quistes intraepiteliales que aparecen de manera bilateral en toda la córnea. Estos quistes aparecen como grises
lo describen como con iluminación directa, pero con retroiluminación son transparentes y mencionan que con la retroiluminación es más fácil verlos o se ven mejor. Estos quistes están únicamente confinados al epitelio y se extienden hasta el limbo, o sea, se ocupan toda la córnea. Pero entre quiste y quiste, el resto de córnea, digamos como donde no hay depósito, va a estar clara. Otra distrofia es la distrofia en forma de gota gelatinosa. Este es un trastorno autosómico recesivo que provoca la acumulación también bilateral de depósitos de amiloide en el estroma muy anterior. Esta patología es una forma como de amiloidosis corneal primaria localizada. Clínicamente lo que vamos a ver son como estos depósitos gelatinosos que son elevados, subepiteliales y que suelen aparecer dentro de la primera o segunda década de la vida. Estos depósitos los vamos a ver o se refractan con mayor facilidad con iluminación indirecta y estos, digamos que tienen como esta característica que se van a limitar más hacia la córnea como central y un poco paracentral y se ha comparado como con la apariencia de una mora, pues debido a estos depósitos así como gelatinosos y elevados. La tirosinemia 2 o el síndrome de Richter-Hanhart es un error congénito autosómico recesivo del metabolismo de la tirosina. Estos depósitos se encuentran dentro del epitelio y el espacio subepitelial, sobre todo de la córnea central. Son bilaterales y aparecen como opacidades lineales o ramificadas que son restringentes y estos depósitos pueden llegar a adoptar como algún patrón dendrítico y que podrían llegar a confundirse con una queratitis herpética. Sin embargo, pues este tipo de depósitos y este tipo de lesiones no van a teñir con fluoresceína. Estas opacidades luego pueden llegar a o empezar como a fusionarse y pueden formar como una placa. Y estos depósitos pueden desaparecer con, digamos, con los cambios dietéticos adecuados que requieren estos pacientes, es decir, como ya tratar el síndrome como tal, pueden llegar a desaparecer. En raras ocasiones puede aparecer esto que estamos viendo en la imagen y es que los ungüentos oftálmicos pueden llegar a quedar como atrapados como en el epitelio o un poco subepitelial cuando tenemos un defecto epitelial que empieza a cicatrizar, que empieza a cerrar ese defecto epitelial y puede llegar a atrapar este ungüento al momento de la cicatrización. Y se describe, pues como vemos en la imagen, como estas burbujas o estos glóbulos que son transparentes dentro del epitelio o que están subepiteliales. En los pacientes con gota también podemos observar cristales finos, como vemos en la imagen, que los describen que pueden ser como amarillos o centelleantes, o sea, como que brillan un poquito en la córnea superficial. Estos cristales pueden confluir como sobre todo en la región interpalpebral y formar una queratopatía en banda pigmentada, pero esto ya pues obviamente en estadios mucho más avanzados de la enfermedad. Continuamos como con el segundo gran grupo de acuerdo a la ubicación en la córnea, que son los depósitos estromales. Iniciamos con los depósitos pigmentados. Acá tenemos los depósitos por fenotiacinas. Las fenotiacinas son fármacos antipsicóticos sintéticos, que pueden provocar como múltiples efectos secundarios tóxicos cuando se utilizan sobre todo en dosis muy elevadas. Los hallazgos o como dentro de estos efectos secundarios que encontramos en la córnea pueden presentar una pigmentación difusa, como granular, como vemos en la imagen, que es como de color amarillo o café, inclusive dorado, que está localizado en todo el estroma, pero que es un poco más denso si somos pues detallistas, más hacia el estroma profundo. La exposición, se cree que como que la exposición a la luz puede desempeñar un papel como en la patogénesis de estos depósitos, porque se cree que estos depósitos son un poco como más densos en la región interpalpebral. Y con dosis muy altas de fenotiacinas también podemos llegar a observar una córnea verticillata o pigmento en conjuntiva. La tinción hemática, entonces la tinción de sangre corneal ocurre pues, más comúnmente en presencia de un linfema que es
persistente y de presión intraocular elevada. Inicialmente lo que se encuentra en estos pacientes es que hay pequeños como gránulos amarillos sobre todo o que se localizan inicialmente en el estroma posterior. Si este ifema persiste, se desarrolla ya una opacidad de todo el estroma que lo describen como de color óxido y que con el tiempo la sangre de la córnea se vuelve como amarilla, de pronto como ya podemos estar observando más hacia esta parte superior de la imagen. Esta opacidad pues, puede afectar toda la córnea y puede llegar a empezar a desaparecer con el transcurso de los años y empieza a desaparecer como nos muestra la flecha en la imagen, como del limbo hacia el centro, o sea, como empieza a aclararse la córnea de afuera para adentro. Los niveles elevados de bilirrubina, que usualmente pues, van a ser secundarios a enfermedades hepáticas muy avanzadas, como hepatitis crónicas, cirrosis, obstrucciones biliares, pueden llegar a provocar también una tinción amarilla en la córnea, sobre todo periférica, como observamos en la imagen ahí señalado con el recuadro. Esta tinción se encuentra en todo el estroma corneal, pero también es un poco más densa en el estroma profundo y se cree que esta tinción o estos depósitos llega, o sea, la bilirrubina llega a través de la circulación o de los vasos limbares. Se cree que con elevaciones mucho más marcadas de la bilirrubina, o sea, de pronto como estos pacientes que ya tienen estas enfermedades hepáticas avanzadas y que tienen una elevación como un poco más aguda o subaguda de esta bilirrubina, puede llegar a teñir toda la córnea, pero lo frecuente es que encontremos más esta afectación en córnea periférica. La siderosis ocular es el depósito de hierro dentro de las estructuras intraoculares, como vemos en la imagen, que es pues puntualmente en esta imagen vemos la heterocromía por el depósito del hierro en iris. Esto suele ocurrir en el contexto de un cuerpo extraño intraocular metálico, aunque hay algunas causas como sistémicas de sobrecarga de hierro, como la hemocromatosis, que también puede provocar este tipo de patologías. Sin embargo, pues lo más frecuente es encontrarla asociada a un cuerpo extraño intraocular metálico. No encontré puntualmente como una afectación de siderosis en córnea, pero se cree que si este cuerpo extraño intraocular está ubicado en cámara anterior, pueden haber depósitos también de hierro, como ya lo hemos visto, pues como de color marrón o amarillento dentro del estroma posterior. Los depósitos no pigmentados, entonces la distrofia granular, esta es una afección autosómica dominante que afecta el estroma corneal central de ambos ojos. Los depósitos los describen como en miga de pan, son depósitos como blanquecinos que pueden adaptar como múltiples formas o que tienen formas como irregulares, como observamos en la foto. Se encuentran en todo el estroma, pero estos son más concentrados como, o más densos en la parte anterior del estroma. Hay una zona clara periférica también del limbo, más o menos a 2 o 3 milímetros del limbo, que pues va a estar libre de estos depósitos. Este tipo de depósitos va a aparecer inicialmente como dentro de la primera década de la vida y el estroma intermedio va a ser claro, o sea, siempre están como mencionamos, como más densos hacia estroma anterior y el intermedio, como cuando empiezan a aparecer estos depósitos, va a estar claro. Con el tiempo los depósitos tienden como a fusionarse y el estroma intermedio allí es cuando va a empezar a adquirir como una apariencia de vidrio esmerilado, que es lo que podemos observar más en la imagen, y como la afectación de la agudeza visual ya suele empezar un poco más tardío en estos pacientes hacia la quinta década de la vida, ya que estos depósitos pues van a ser como progresivos. La distrofia macular es un trastorno autosómico recesivo que produce la acumulación de glucosaminoglicanos, que predominantemente es el sulfato de queratina, dentro de los queratocitos estromales y más que todo en el estroma como medio. Clínicamente vamos a observar como estos pequeños depósitos nodulares que se observan acá más fácil como hacia el área de la pupila, que son de color blanco grisáceo, que van a estar dentro como de un haze estromal generalizado o difuso
y este haze y estos depósitos sí se extienden de limbo a limbo, o sea, no hay como un área libre o una zona clara que no esté afectada, sino que afectan toda la córnea. La distrofia corneal moteada o de Fleck, o también llamada distrofia de manchas, es un trastorno autosómico dominante que resulta en la acumulación bilateral de glucosaminoglicanos y lípidos dentro de los queratocitos. Clínicamente vamos a observarlo, describen como opacidades que son mucho más discretas, como mucho más pequeñas, de color blanco grisáceo en todo el estroma, pero el estroma intermedio se cree que es un poco más claro, como que no es tan denso. La membrana de Bowman, la membrana de Descemet y el endotelio no están afectados. Aquí solamente hay afectación del estroma. Las opacidades tienen como bordes como nítidos o un poco como más definidos. Sin embargo, se pueden encontrar como múltiples formas, pueden ser redondas, ovaladas o inclusive los describen también como en forma de corona. Usualmente estos pacientes no presentan afectación de agudeza visual al tener estos depósitos como tan discretos o tan pequeños. Y también se ha documentado que en este tipo de distrofia los pacientes pueden tener estas opacidades en el cristalino. Uno también de los que, o yo creo que este es uno de los más frecuentes que vamos a ver pues a diario en la consulta, son los depósitos de lípidos. Entonces acá el arco senil es un depósito de lípidos dentro de la córnea periférica que se cree que es posiblemente como secundario al aumento de la permeabilidad de los vasos limbares con respecto pues a los lípidos. El lípido se deposita inicialmente hacia superior y hacia inferior en la córnea periférica. Después ya estos depósitos empiezan a aparecer como una banda circunferencial, o sea, ya empieza a aparecer después el arco completo, que lo describen que puede ser como blanco borroso, sobre todo como esa área de los depósitos que empieza a acercarse más como un poco hacia la córnea paracentral. Este también está separado del limbo por un intervalo lúcido o pues sin afectación de los depósitos de lípidos. El depósito secundario de lípidos va a ocurrir cuando hay una neovascularización corneal. Como mencionábamos, se cree que pues estos lípidos llegan a la córnea por aumento de la permeabilidad de la vasculatura limbar. Entonces, igual si tengo neovasos en la córnea, pues estos neovasos me van a permitir que los lípidos lleguen pues a este área donde está localizada la neovascularización. También puede estar asociada a estos depósitos de lípidos con traumas, con queratitis intersticiales, con antecedentes de úlceras corneales. Y se cree también que las anomalías sistémicas en el metabolismo de los lípidos, como todas estas deficiencias en enzimas, pueden provocar también el depósito de lípidos en el estroma corneal. Las mucopolisacaridosis son un grupo de trastornos metabólicos que resultan en la acumulación de mucopolisacáridos, que va a ser secundaria como a deficiencias también de enzimas. En estos pacientes lo que vamos a observar es como una opacidad corneal difusa, o sea, en toda la córnea, y que si somos detallistas, aparece también como unas opacidades como punteadas que son un poco más oscuras de color gris, como mencionamos, en toda la córnea. Y en cuanto a los depósitos cristalinos, entonces aquí está la distrofia latiz o la distrofia reticular, que es un trastorno autosómico dominante que resulta en la acumulación de amiloides dentro del estroma corneal. Acá, como vemos en la imagen, hay como líneas o este patrón reticular que son refringentes y que pueden llegar a tener como algunas dilataciones nodulares, si somos como muy detallistas en la imagen, como hacia el final de estas líneas refringentes. Estas líneas son blancas si las vemos con luz directa y pueden ser translúcidas o cristalinas con luz indirecta. Estos depósitos son más comunes o es más frecuente que se ubiquen en estroma anterior y generalmente hay una zona clara también del limbo, hay una zona que no tiene depósitos. Esta distrofia es progresiva, puede aparecer haze estromal que pues va a empezar como a oscurecer o a enmascarar un poco estas líneas y estos nódulos que mencionábamos. En estos pacientes las erosiones epiteliales recurrentes son comunes
y pues pueden provocar además pues leucomas o pues estas cicatrizaciones subepiteliales. Existen varios tipos de este tipo de distrofia latiz y pues también pueden adquirir como varios patrones de depósito de amiloide, pero pues el más frecuente es el que ya veíamos en esta imagen, que es como ese patrón reticular o esas líneas refringentes. La distrofia cristaliniana central de Schindler es un trastorno autosómico dominante que produce la acumulación de colesterol y grasas neutras dentro del estroma central, como vemos en la foto. Clínicamente se observa es como un haze estromal central que va a estar acompañado de todos estos cristales dispersos en el haze, y el haze y los cristales suelen adoptar como este patrón redondo, este patrón de disco o de anillo en la córnea central. La apariencia como clínica de esta distrofia puede variar también, pero pues típicamente se va a documentar como este tipo de patrón durante la primera década de la vida y que va a tener una opacificación corneal progresiva. La distrofia cristaliniana de Vietti es mucho más rara en general, pues la mayoría de distrofias no son tan comunes, pero esta dentro de lo raro es aún más raro. Es caracterizado por cristales corneales y también en retina que están asociados a atrofia del epitelio pigmentario y una esclerosis coroidea. Estos cristales corneales que observamos en la imagen los describen como que son cristales pequeños que están ubicados en el estroma más anterior y en el espacio subepitelial, sobre todo en córnea periférica. Estos mencionan que histológicamente se parecen a los depósitos de colesterol u otro tipo como de depósitos de lípidos, y se cree que este tipo de distrofia puede representar como un defecto sistémico en el metabolismo de los lípidos, pues, al tener como esta, como este parecido histológico con el colesterol y los lípidos. Esta patología es progresiva y generalmente se presenta en la tercera década de la vida. Los depósitos de inmunoglobulina, entonces se han identificado cristales corneales en enfermedades sistémicas que me van a provocar una producción excesiva de inmunoglobulinas, como dentro de las que se encuentran como la amiloidosis, el mieloma múltiple, la macroglobulinemia de Waldenström, el linfoma, gamapatías, crioglobulinemias, o sea, todo esto que me provoque una producción excesiva de inmunoglobulinas. Los cristales pueden verse como el signo clínico inicial de estas patologías. Si vemos en la imagen, estos cristales se observan en todo el estroma, pero en algunos casos pueden ser un poco más densos hacia estroma posterior, son blancos con iluminación directa y cristalinos con iluminación indirecta. La cistinosis es un trastorno autosómico recesivo que resulta en la acumulación de cistina en la mayoría de los tejidos del cuerpo, dentro de los que también se encuentra la córnea. Entonces, este depósito estromal de estos cristales los describen que son cristales como iridescentes que se depositan inicialmente en el estroma periférico más hacia anterior y que con el tiempo este depósito va a avanzar hacia posterior y hacia central. Es decir, empieza anterior y periférico y después avanza hacia posterior y central. Estos cristales también pueden depositarse en conjuntiva y retina, pero lo más frecuente es que se ubiquen en córnea. Ya por último, como el último gran grupo de acuerdo a la ubicación en la córnea son los depósitos estromales profundos. Entonces inicio con los depósitos pigmentados. Aparece acá el depósito de cobre asociado pues, con la enfermedad de Wilson. Recordemos que la enfermedad de Wilson es un trastorno autosómico recesivo que provoca la acumulación de cobre en la mayoría de los tejidos del cuerpo, que pues también incluye la córnea. Aquí aparece el anillo de Kaiser-Fleischer, que está presente en aproximadamente el 95% de los pacientes con enfermedad de Wilson, que es como este anillo amarillo, como café, naranja, que se encuentra a nivel de la membrana de Descemet en toda la córnea periférica. En estos pacientes sí no existe un intervalo claro que separe como el anillo del limbo, como si ocurre en otras patologías periféricas que ya vimos, y este depósito de cobre comienza periféricamente en la línea de Schwalbe y avanza un poco como hacia córnea paracentral.
La calcosis ocular se refiere al depósito de cobre dentro del ojo. El depósito suele producirse también en casos de cuerpos extraños intraoculares y se ha documentado que el cobre tiene afinidad por las membranas basales y se deposita pues, en la córnea principalmente en membrana de Descemet, en la cápsula del cristalino, que es lo que nos puede generar como esta forma de catarata de girasol o este patrón característico que es por depósitos de cobre, y también se ubica en membrana limitante interna. Este depósito aparece como una decoloración más verdosa, como vemos en la imagen, también es periférica en la membrana de Descemet, que puede ser similar al anillo de Kaiser-Fleischer que ya mencionábamos que se observa en la enfermedad de Wills. La crisiasis ocular ocurre en el contexto de la terapia con oro oral o intramuscular para la artritis reumatoide, que pues esto era una terapia que se venía haciendo después hace muchos años. Se pueden encontrar depósitos de oro tanto en la córnea como en la conjuntiva. Estos depósitos, como vemos en la imagen, están ubicados más hacia estroma posterior y la membrana de Descemet y aparecen como estos gránulos de color como café, amarillento o que pueden pues tener este brillo como característico pues al ser un metal. Estos depósitos son visualmente asintomáticos, son muy pequeños y pues no generan mayor alteración en la agudeza visual. La opacificación cian moteada de la córnea posterior. Se ha descrito una opacificación moteada de color cian. El color cian hace referencia como un azul o un celeste, como vemos en la imagen, que está ubicado a nivel de la membrana de Descemet y se ha documentado este tipo de depósito en pacientes que son usuarios de lentes de contacto blandos. Esta opacidad o estos depósitos se observan en la córnea más periférica o hacia córnea como paracentral. La causa de esto aún no está clara, pero sí se ha visto que está asociado al uso prolongado de lentes de contacto. O sea, no se sabe este depósito bien qué es y por qué esta coloración, pero lo frecuente es que aparezcan pacientes que son usuarios de lentes de contacto. Los depósitos no pigmentados, acá tenemos la córnea farinata. Este es un trastorno degenerativo que está caracterizado por múltiples opacidades puntiformes, lo escriben como de color tostado, es decir, como ese color café, o que pueden también ser blancas, están localizadas más hacia estroma posterior. Estas opacidades suelen ser bilaterales y también no afectan, digamos, como de mayor manera la agudeza visual. La distrofia corneal pre-Descemet, en esta distrofia hay como finas opacidades, como vemos en la imagen, pues son bastante pequeñas, que son punteadas de color blanco, que están dentro del estroma posterior o justo por delante de la membrana de Descemet. Este es un trastorno familiar. Los depósitos son más grandes que los que observamos en la córnea farinata, o sea, como que en la córnea farinata son mucho más delgados y pueden estar ubicados como hacia la córnea central o pueden adoptar un patrón anular o pueden ser depósitos difusos, digamos que en toda la córnea, también son visualmente asintomáticos. La ictiosis ligada al cromosoma X pues pertenece a un grupo de trastornos que son cutáneos hereditarios que provocan hiperkeratosis y descamación en la piel. Estos cambios en la córnea pues son principalmente como opacidades también que son discretas, muy pequeñas, de color blanco grisáceo, que también visualmente son asintomáticas. Están ubicadas por delante de la membrana de Descemet y están distribuidos como de forma difusa sobre la córnea y pueden tener como múltiples formas, los describen como formas de puntos, comas o filamentos. La argirosis ocular es el depósito de plata, o sea, ya habíamos hablado de hierro, cobre, oro, esta es de plata dentro del ojo. El depósito ocurre tanto en conjuntiva como en córnea y se cree que es el resultado de medicamento tópico de nitrato de plata que pues ya casi no se usa. Puede estar también relacionado con la exposición industrial a la plata o se han documentado casos como asociados a tintes de pestañas. El cambio, digamos, como corneal típico en estos pacientes es como lo describen como una decoloración gris difusa de la membrana de Descemet y estos depósitos pueden ser centrales o periféricos y casi todos los casos de depósitos corneales
también se van a asociar a unos depósitos o a una coloración en la conjuntiva. ¿Alguien está levantando la mano? Doctor. Hola, sí, yo. Buenas noches. ¿Ven? Hola, ¿Hay algún doctor. estudio? Algo ahorita se están usando métodos en los goteros con una aplicación de plata. ¿Está el doctor Cristian? No lo vi, no sé. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda presentar esto con esas puntas de plata que le están poniendo a los goteros de medicamentos sin preservantes? ¿Habría alguna posibilidad o algo? ¿Hay algo de eso? Doctor, pues realmente en esto que busqué, pues no mencionaban nada de eso, realmente no lo sé, pero lo buscaré y le cuento, porque sí, lo mencionaron es más como cuando era el medicamento aplicado o en pestañas, digamos que pues por la cercanía puntualmente de la plata con la córnea, pero con los goteros sí, no sé, doctor, lo busco y le cuento. Vale, gracias. Em, y finalmente, entonces hablamos de los depósitos refringentes o cristalinos, que acá tenemos la degeneración amiloide polimórfica. Este es un cambio de la córnea que es relacionado con la edad, que suele ser bilateral y que no afecta tampoco la visión. Los pacientes que presentan ese tipo de degeneraciones suelen tener más de 50 años en el momento pues, de la aparición o del diagnóstico. En el estroma corneal profundo se documentan opacidades que son poligonales, de pronto se alcanza a ver un poco como la imagen, en la imagen la forma, son de color grisáceo, y líneas que se refractan como con iluminación indirecta. Estos depósitos se ha documentado que no están asociados como a ningún trastorno sistémico, sino que pues simplemente están como relacionados con la edad. En cuanto al tratamiento, pues vimos que son muchísimas patologías y que todos, digamos que pues van a tener distintas características y los tratamientos pueden variar como pues de patología en patología, pero pues quise traer como algunos conceptos como básicos y es que como mencionábamos, pues el tratamiento de estos pacientes pues va a depender obviamente de la ubicación de los depósitos, del color y de los síntomas, obviamente de qué tanta, o sea, qué tan densos son y qué tanta afectación en la agudeza visual me producen. Veíamos que hay otros como, no sé, una queratopatía en banda calcificada que también me pueden generar muchos síntomas de superficie ocular, entonces pues dependiendo de todo esto, pues se va a basar el tratamiento. Los pacientes que son asintomáticos, que como veíamos también es una gran parte de las patologías que hablábamos, no van a requerir tratamiento. Si son pacientes que no tienen afectación de agudeza visual, no tienen síntomas de superficie ocular, pues digamos que los podemos dejar quietos y continuar el seguimiento. Si se ha identificado alguna etiología, siempre se debe tratar. Por ejemplo, estos pacientes que tienen depósitos de lípidos, que se encontró que está asociado como algún trastorno sistémico, pues deben recibir pues, tratamiento para esta causa sistémica. De lo contrario, pues no van a mejorar los depósitos. O aquellos pacientes que están con depósitos metálicos en córnea asociados a algún cuerpo extraño intraocular, sí, pues obviamente si ya se tiene una causa identificada como algún tipo de estos síndromes por deficiencias de enzimas, pues hay que tratar como toda esta parte sistémica porque pues de lo contrario estos depósitos pues no van a mejorar. Dependiendo de todo esto, lo que mencionábamos, si tenemos muchos síntomas de superficie ocular, pues debemos tratarlos pues con medicamentos tópicos. Se pueden utilizar lentes de contacto de vendajes, como en aquellas patologías que tenemos erosiones epiteliales recurrentes o en estos pacientes igual con queratopatías en bandas calcificadas que pues tienen muchas molestias y muchos síntomas de superficie ocular, podríamos usarse. En algunos de los casos, estos pacientes van a requerir un manejo quirúrgico. Esto pues se va a basar dependiendo, como ya mencionábamos, en la profundidad de estos depósitos. Hay algunos que simplemente con una queratectomía superficial puede ser suficiente o con una queratectomía fototerapéutica cuando son depósitos muy superficiales. Si ya tenemos depósitos más en estroma medio, profundo, pues van a requerir un DALC y si ya tenemos, digamos, como afectación de todas las capas de la córnea, pues pueden llegar a requerir pues queratoplastias penetrantes. Es importante tener en cuenta que algunas de estas patologías, así tengamos ya una queratoplastia penetrante,
pueden volver a aparecer en el botón corneal. Entonces, pues es algo que no hay que olvidar, o algunas patologías que veíamos como los depósitos de fluoroquinolonas, que en la imagen, no sé si se lo recuerdan, que era un botón corneal perfecto, transparente, pero tenía un defecto epitelial y ocurrieron, o pues hubo depósitos de fluoroquinolonas en ese defecto epitelial. Entonces, no, o el hecho de hacer una queratoplastia en algunos de los casos, pues no nos garantiza, digamos, como la mejoría ya, digamos, como definitiva, sino que pueden haber recurrencias de estos depósitos en los botones corneales. Y listo, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Pues muy bien, María Paula. Tal como dices tú, efectivamente esas entidades son múltiples y si pues uno no las conoce, pues no las va a diagnosticar y seguramente las confunde con alguna otra entidad que sea muy diferente o menos grave o simplemente pueden ser muchos de los múltiples casos de trasplantes endoteliales, de lamelares profundos, que sean de queratoplastias penetrantes y que no tengan buenos resultados o que haya todas estas lesiones pues por la falta de diagnóstico, pero muy complicadas, complejísimas, difíciles. Yo creo que no he visto ni nunca había visto muchas de todas esas, ni las había escuchado. En tu rotación de córnea, ¿alcanzaste a ver alguna de esas entidades, pues, como de las más extrañas? Doctora, pues yo creería que como las que mencionamos, que son como las más frecuentes, como de lípidos, de calcio, las de hierro, algunos depósitos de cobre, como córneas verticilatas, pero pues es que hay algunas distrofias que, pues lo que mencionaba, hay unas distrofias que de por sí son muy raras y algunas de las que mencionamos acá son aún más raras, entonces pues es como muy complicado verlas, pero pues como que por lo menos le queda a uno ahí en la cabeza de que existe por allá, que al menos uno se acuerde de que alguna vez vio algo así, porque lo que usted decía, si uno pues no sabe que existe, pues nunca se diagnostica. Sí, de acuerdo. Ah, bueno. No, pues muy interesante. Pues muchas gracias, chévere haber podido ver eso. Y, y pues para remitir rapidito. Sí, doctora, muchas gracias. Ah, bueno. María Pau, muy linda tu charla, mil gracias, muy bonita. Muchas gracias, doctora.